Saludos estimadas y estimados amigos, el día de hoy vamos a aprender juntos sobre la materia Teoría General de las Obligaciones y Contratos, donde vamos a leer sobre la unidad 1, Introducción al Derecho Sucesorio. Como primer subtema, o tema más bien, tenemos a las sucesiones, que el fin de nosotros conocer sobre las sucesiones es que podamos conocer y analizar el proceso de sucesión según la legislación ecuatoriana. El sistema de justicia ecuatoriano se maneja de una forma inequívoca respecto al caso de sucesiones inéditas, a pesar que la persona no haya dejado un testamento, pues se realizará un llamamiento a cada pariente que sea cercano. Como es de conocimiento de todos, los hijos son los más cercanos, así que ellos serían los únicos que pueden tener la potestad de excluir a otros familiares cercanos. El proceso completo de sucesión, aún dentro de la legalidad, puede resultar muy tormentoso y atraer varias complicaciones. Por eso lo recomendable es que cada heredero ceda que se divida el patrimonio en partes iguales para que cada parte se encuentre de acuerdo y de esta manera agilizar el proceso de los derechos a los bienes a cada heredero. Es por ello que este compendio tiene como propósito conocer y analizar el proceso de sucesión según la legislación ecuatoriana, además de profundizar respecto a la sucesión intestada, como los conceptos, bienes que aplica, la igualdad y orden de sucesión, las sucesiones mixtas, los requisitos para la sucesión, las incapacidades e indignidades y el derecho de representación, la viuda intestada, el impúber intestado y el derecho de acrecimiento. Todos estos temas vamos a verlos. Como subtema 1 tenemos a las sucesiones, donde leeremos sobre sus conceptos, generalidades, naturaleza jurídica, criterios para regular las sucesiones. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra sucesión proviene del latín sucesio, que implica el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles a un heredero o legatario. Según Andara 2019, citado en Zambrano y Dueñas 2020, afirma que las sucesiones están clasificadas como actos entre vivos o a causa de fallecimiento, que dentro del derecho se conoce a este último, es decir, el fallecimiento, como mortis causa. Destaca igualmente la sucesión que se lleva a cabo entre particular o a título particular, que aquí pues ya hacen relación a los legatarios, y la sucesión universal o a título universal, que corresponde a los heredatarios. En lo que se refiere a los sujetos, hay que distinguir entre causante, que es el sujeto de quien otro deriva su derecho u obligación, de cujus, que es equivalente al causante, al que se refiere la herencia, es decir, de quien designa el causante que ha fallecido y a quien se hereda. Nuevamente, causante significa que es el sujeto de quien otro deriva su derecho o obligación y que proviene del término de cujus, que es equivalente a causante, que en la herencia pues quiere decir que a este causante es a quien se designa lo que se hereda de parte del fallecido. Mientras que causa habiente es aquel individuo que recibe o con derecho a adquirir de otra persona conocida como causante o autor un derecho u obligación, y se conoce también con el nombre de derecho habientes. Mientras tanto, sucesor es el que viene a ocupar su lugar, quien reemplaza a otro en sus obligaciones y derechos, al que se le transmite la parte menor o mayor de una herencia o el derecho al uso de la misma. El término ahora heredero, quien por ley o testamento sucede a título universal todo o parte de una herencia al producirse el fallecimiento de la persona a quien le deja y que está representada por obligaciones y derechos del causante. Ahora, ¿qué quiere decir legatario? El legatario es el individuo al que se deja un legado en el testamento. No es necesariamente que pertenezca a familias cercanas. El sucesor a título singular, en oposición a la herencia. Nuevamente vamos a repetir estos términos. A ver, dice que lo causante es quien la herencia se refiere al que recibe o al que hereda lo que de la persona de la que ha fallecido. Es decir, causante es la persona que recibe
del fallecido. El causaviente es el individuo que recibe o tiene derecho de adquirir de otra persona conocida como causante un derecho y obligación y se conoce como derechohabiente. A ver, entendemos que el causante es quien recibe del fallecido. El causaviente, en cambio, el causante, es decir, el que recibió la herencia de parte del fallecido, pues este le da la potestad de adquirir o le da a otra persona el derecho u obligación y se conoce a estas personas como derechohabiente. ¿Ok? Luego sigue en otra línea el sucesor, que el sucesor es el que viene a ocupar su lugar, es decir, quien reemplaza a otro en sus obligaciones y derechos, y a que se les tramite la parte menor o mayor de una herencia, o además, o puede ser que tiene el derecho al uso de la misma. Heredero, bueno, ese sí es un poco más fácil de entender, que es quien por ley o testamento sucede a título universal todo o parte de una herencia al producirse el fallecimiento de la persona. Y que bueno, aquí sí puede heredarse tanto obligaciones y derechos del causante. Y el legatario pues es el individuo al que se deja un legado escrito. Los legatarios sí deben ser escritos. Los herederos pueden no haber un testamento, pero por la ley, ¿cómo podríamos decir? Inmediatamente sabemos que los herederos, la primera línea son los hijos. Así no haya un testamento porque hay una ley que lo regula en el tema de herencias. En cambio, en el legatario, ese sí es un poco más también fácil de entender porque en los legatarios solo se aplica cuando en el testamento se lo menciona, ¿ya? Ellos, en cambio, son por título singular o particular, como le dicen. Bien, ahora, al momento que una persona fallece, se crean y se extinguen derechos y obligaciones, por lo cual es importante que nosotros conozcamos y tengamos en cuenta algunos aspectos básicos referentes a la sucesión por causa de muerte. Según Mosquera y Jara 2020, explica que los procesos sucesorios en el Ecuador vienen estipulados en el Código Civil, mismo que recoge todas las leyes y normas que involucran al patrocinio, al causante y al heredero, en torno a los procesos a llevar a cabo según se presente el caso en torno al fallecimiento de una persona. Entonces, ojo, el tema de sucesiones, de las obligaciones y contratos lo encontramos en el Código Civil del Ecuador. Es decir, que todo lo que estamos leyendo lo podemos encontrar en el Código Civil. Ahora, por lo tanto, en nuestro país la sucesión es una de las formas de adquirir el dominio o propiedades de los bienes, derechos y obligaciones que sean transmisibles de una persona fallecida. Miren, aquí ya nos queda más claro. Miren, antes estábamos hablando sobre unos términos como causante, derecho ambiente. Bueno, el causante, en cambio, aquí nos ponen entre paréntesis que básicamente es la persona fallecida. A ver, regresemos por aquí. Y ahora sí nos queda más claro. El causante es básicamente el que fallece o la persona o sujeto quien deriva o comparte o brinda o cede o transmite su derecho y obligación, ¿ya? Y ahí es que viene ya el causaviante, que es el que recibe lo que le da el causante, ¿ya? Que el causante es quien te deriva sus patrimonios. Y ahí es que viene el tema del sucesor y ahí es que viene el tema de heredero y el legatario. Entonces ahora ya nos queda más claro que el causante es quien fallece, ¿ya? A ver, y cuando hacemos referencia a título universal o singular, nos dice que será universal, entre paréntesis, acción denominada herencia, cuando sucede en la totalidad o una parte de ellos, como la mitad o el tercio. Nuevamente, cuando nosotros escuchamos título universal, aquí quiere decir que significa herencia. Que significa herencia, pero con otro término se le dice universal. Y eso sucede cuando se le cede la totalidad o una parte de ellos, como la mitad o el tercio. Ahora, cuando nosotros vemos el título particular o singular, eso quiere decir que estamos hablando de legado. Y ahí en el legado pues se refiere a un bien, derecho u obligación en particular, como un auto, $2,000, entre otros varios ejemplos que podríamos dar. Ya. Ahora, la sucesión puede ser testada o intestada. La sucesión testada, se
atenderá el tenor literal del testamento y la segunda, es decir, la intestada, llamada también ab intestato, debiendo seguir las reglas previstas en el Código Civil. Ahora vamos a entender un poco más en la siguiente lectura sobre qué quiere decir la sucesión testada y la intestada. Bien, esto corresponde a los tipos de sucesiones. La sucesión testada, esto ocurre cuando el causante ha otorgado testamento válido, es decir, cuando la persona ha dispuesto de sus bienes y ha plasmado su voluntad en un documento que se ejecuta después de su muerte. Es decir, la testada tiene un testamento. La intestada quiere decir que el sujeto no realizó un testamento. ¿Ya? Siguiendo la corriente de la sucesión testada, este documento, para que sea válido, debe cumplir algunos requisitos establecidos en la ley, específicamente en el Código Civil. Sin embargo, a modo general, es importante cumplir con lo siguiente. Punto 1. Si el testamento es abierto, debe ser otorgado ante un notario y 3 testigos o a su vez ante 5 testigos. Segundo, el testamento es personal y solo puede ser otorgado por una sola persona. Punto 3. De existir hijos, entre paréntesis, legitimarios, es decir, reconocidos, debe cumplirse con las reglas de la sucesión establecidas en el Código Civil. A continuación vamos a ver, tenemos aquí una tabla de tipos de testamento con otros nombres. Tipo de testamento, el tipo de testamento tenemos 3. Puede ser un testamento abierto, puede ser un testamento personal o puede ser un testamento con hijos legitimarios. Abierto, personal o con hijos legitimarios. En el tipo de testamento abierto, el requerimiento es que debe ser otorgado ante un notario y acompañado de 3 a 5 testigos. El tipo de testamento personal, en cambio, su requerimiento debe ser otorgado por una única persona. Y el tipo de testamento con hijos legitimarios deben como requisito cumplir con las reglas establecidas en el Código Civil. Ahora bien, tenemos el segundo tipo de sucesión, que es la sucesión intestada, que al contrario, esta sucesión opera cuando el causante no otorgó un testamento o a su vez, pese a haber otorgado un testamento, este no es válido. En este caso, y que es el más común, debemos tomar en cuenta las reglas y las órdenes de la sucesión. El primer orden es la sucesión son los hijos. El segundo orden de sucesión son los padres. Y el o la cónyuge o conviviente en unión de hecho sobreviviente. El tercer orden de sucesión son los hermanos. Y el cuarto orden son los sobrinos y el Estado como sobrino favorito. Nuevamente, la sucesión intestada es más común porque la gran cantidad no dejan un testamento o un documento que diga qué es lo que quiere heredar para cada hijo o para cada persona. Entonces, ¿qué es lo que se procede a hacer para poder derivar esos patrimonios, esos derechos y esas obligaciones derivadas del sujeto que falleció y que no dejó o otorgó un testamento? Bueno, las órdenes de la sucesión, primero tenemos que tener en cuenta que el primer orden de sucesión son los hijos. En el caso de que no estén los hijos, es decir, no tengan hijos, pues el segundo orden de sucesión son los padres. Y o la cónyuge o conviviente en unión de derecho sobreviviente. Si no están los padres, si no está casado o casada, él pasaría como tercer orden a los hermanos. Si no tienen hermanos, pues ya pasarían a los sobrinos. Y si no hay sobrinos, pues se pasa la heredación al Estado. Aquí justamente tenemos una tabla. Primer orden, hijos. Segundo, padres y cónyuge conviviente. Tercero, hermanos. Y cuarto, sobrinos y Estado. Ahora, tenemos el título posesión efectiva. ¿Qué querrá decir posesión efectiva? La posesión efectiva consiste en la aceptación expresa de la herencia.
y esta se realiza por escritura pública ante un notario. Es personal y no se puede solicitar la posesión efectiva por otras personas o estipular por terceros. Eso debes hacer un trámite personal tuyo. Entonces, la única representación que cabe es del representante legal en casos de menores de edad o interdictos. Bueno, prácticamente que ni con el abogado, según en la lectura, claro, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pero bueno, ya nos dan a entender que la posesión efectiva, básicamente nosotros somos el representante, nosotros debemos estar ahí, ¿ya? Y bueno, nosotros podemos legar que tengamos un representante legal que haga todo por nosotros y nosotros asistir, pero solo se aplica cuando son menores de edad o interdictos. Bien, entonces, la posesión efectiva es pro indiviso. ¿Qué quiere decir que la posesión efectiva es pro indiviso? Es decir, de todos los bienes del causante, que es la persona fallecida, no se puede hacer la posesión efectiva de bienes específicos, ya que la sucesión es a título universal, que incluye tanto activos como pasivos. Nuevamente, la posesión efectiva ya sabemos que es personal, pero además es pro indiviso, que quiere decir que todos los bienes del causante no se puede hacer la posesión efectiva de bienes específicos. Es decir, nosotros inmediatamente tenemos que recibir todo a título universal. ¿Y qué incluye esto? Tanto los activos como los pasivos de esos bienes y derechos que estemos recibiendo. Ahora, ¿qué es beneficio de inventario? Los beneficios de inventario consisten en realizar antes de la aceptación expresa o tácita de la herencia un inventario solemne ante el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia, y en este caso el heredero solo responderá por el pasivo hasta el monto de los activos de la herencia dejada por el causante. Los efectos de no hacer un inventario solemne es que él o los herederos responderán por las deudas del causante hasta con su patrimonio. Y los menores de edad, los incapaces y el Estado por disposición expresa de la ley solo aceptarán la herencia con beneficio de inventario. Nuevamente, básicamente nos dan a entender con la lectura, amigos, que antes de nosotros recibir una herencia, sobre todo a título universal, porque en a título universal pues se nos da todo lo que era del causante de la persona, es decir, de la persona fallecida, pasa al orden de sucesión, en el caso digamos que nosotros somos los hijos. Pasa todo ese de la causante a nosotros, ¿ya? Pero, ¿y qué quiere decir que pasa todo a nosotros? Es decir, tanto los activos como pasivos, es decir, lo que nosotros vayamos a recibir a título universal puede incluir tanto los derechos, patrimonios, pero también deudas, ¿ya? Por eso se nos dice que antes de nosotros expresar, tanto de manera expresa o tácita, la posesión efectiva, es decir, esa herencia, nosotros lo ideal es que realicemos un beneficio de inventario, que el beneficio de inventario es un procedimiento donde nosotros expresamos ante el juez que nosotros solo vamos a responder por el pasivo, es decir, por las deudas, hasta el monto de los activos de la herencia dejada por el causante, porque puede haber una deuda muy grande que incluso supere el valor real del patrimonio que estés recibiendo, entonces por eso mejor no lo recibes, ¿no? Entonces, porque es una deuda que vale mucho más que el patrimonio que te están dando, entonces, ¿para qué vas a heredar algo así, ¿no? Entonces, lo ideal que antes de nosotros aceptar una herencia, primero hagamos un inventario, es decir, juez, miren, me están heredando tal cosa, pero veamos los valores y los pasivos que conlleva esos patrimonios, ¿ya? Porque si no se hace este efecto de hacer un inventario solemne, pues ahí lógicamente, inmediatamente, los herederos responderán tanto por las deudas del causante hasta con su patrimonio. Bien, ahora vamos como subtema, tenemos las características de la sucesión. Las características de la sucesión pues tenemos como primer lugar que es un hecho jurídico. Segundo, es un modo de adquirir por causa de muerte. La sucesión es por causa de muerte. Tercero, es un modo de adquirir derivativo y de efecto traslaticio. Cuarto,
Implican continuidad entre el ecojus, es decir, el causante, y el o los sucesores en la titularidad de la relación activa y pasiva. Quinto, es a título gratuito. Sexto, los asignatarios son voluntarios. Séptimo, se transmiten bienes a título singular o universal. Título singular consiste para los legatarios y universal para los hereditarios. Y bueno, vamos a continuar en el siguiente video con el subtema 2. Nos vemos, amigos, un abrazo.